bueno, la Inquisición es otro punto en el mapa que viene de la mano de la purga de los templarios, porque, bueno, tiene que ver con eso, pero, bueno, hay que hablar de la Inquisición en sí misma. Y la verdad que es un periodo de la historia que duró 5 siglos y medio. Comenzó en el año 1213, cuando el papado decidió establecer la Inquisición para combatir la herejía, y recién terminó en 1782, año en el que se produjo la última sentencia en Suiza. Normalmente se habla de la casa de brujas, que es un término, bueno, que resalta el lado más cruel y también más ingenuo del ser humano. Y dentro de esta historia, dentro de este periodo, se encuentran acciones realmente horrendas, como es el abuso de poder, la tortura, acusaciones injustas, fanatismo religioso, asesinatos a sangre fría incluso. Entonces vamos a tratar de entender qué fue realmente esto, cuáles fueron sus causas, o sea, cómo es que se llega a este punto, ¿no? Y bueno, esto comienza en la Edad Media, y en la Edad Media no era difícil imponer una idea. La ignorancia de la gente era bastante alta y era fácil para los poderosos infundir terror en la gente. La Iglesia, que era la más influyente de la historia en ese momento, empujó el fenómeno hasta el punto de que incluso una tormenta de granizo o una mala cosecha llevaron a una búsqueda minuciosa de un responsable. Se buscaba entonces alguien que haya sido una bruja, porque la mayoría de las veces eran mujeres, se las consideraba a las mujeres como tales. Pero en realidad la situación es peor de lo que uno se imagina en un punto, porque si bien el papado usó la Inquisición como un medio para mantener el control, también hay que decir que varios eclesiásticos realmente creían que el diablo ocupaba su lugar entre los mortales. Y bueno, hay que recordar que los clérigos tenían una sólida base cultural. Entonces, de una herramienta de control de la Iglesia, la Inquisición se convirtió en un fenómeno descontrolado. Es decir, a causa de esta gente que estaba dentro de la Iglesia, que llegaba al fanatismo religioso, ya pasamos de un organismo de control a algo que además estaba dentro del fanatismo. Y lo más desconcertante de todo es que el fenómeno fue mucho más allá de la Edad Media, terminó en la Edad Moderna, cuando se supone que la razón se había establecido. Y la verdad es que las grandes hogueras, las grandes matanzas, el peor periodo de la Inquisición fue en los años que van entre 1500 y 1600, con lo cual no se produjo en la Edad Media, que se supone es la época oscura. Eso es lo que nos hicieron ver en películas, en libros, donde siempre el escenario es medieval. Y no, en la Edad Media, si bien estaba la Inquisición y había muchos procesos en curso, las condenas no fueron tantas. Es decir, si vamos a los números que después los voy a dar, hay como una leyenda negra en cuanto a la parte de la Inquisición que toca a la Edad Media, porque la peor parte la llevó la Edad Moderna, donde sí se condenó a muchísima gente, y no tanto en la Edad Media, en donde no hubo tantos condenados, sí muchos procesados y obviamente torturados, ¿no? Pero no hubo tantas hogueras, digamos. Bueno, extraoficialmente la Inquisición había sido concebida por el Concilio de Verona ya en el año 1184, aunque se impuso después del año 1200. Y su propósito era llevar a los cristianos acusados de herejía por el camino correcto, vamos a decir. Y ahí está la contradicción, ¿no? Porque el objetivo no era condenar,
supuestamente, sino redimir a cualquier precio, eso sí. Y para eso se permitió la tortura, legalizada por el Papa Inocencio IV en 1252, que se practicaba incesantemente hasta que el condenado se arrepentía. Y por supuesto, cualquier persona bajo tortura se convierte tarde o temprano, incluso cuando no tiene la fe necesaria. Esta confesión ya no podía revocarse y se consideraba una prueba de brujería y condena. Entonces se registraron incidentes en los que el imputado, por ejemplo, se le ataba la lengua con una herramienta para evitar que hablara y se defendiera en el juicio. Pero la finalidad de la Iglesia también era pecuniaria. La bula Ad Extirpanda de 1252 establecía que 1/3 de los bienes confiscados al hereje iban a la autoridad civil, 1/3 a la oficina de la Inquisición y la última parte a los inquisidores, a los delatores y a los torturadores. Y esto explica el motivo de tanto celo por parte de los inquisidores. También se prestaba para que hubiera muchos delatores y para que los torturadores pusieran también mucho énfasis en su trabajo. Uno podría preguntarse por qué nadie se rebeló contra tanta injusticia, pero bueno, hay que también considerar el contexto histórico. La Edad Media fue uno de los periodos con menor libertad de expresión y con menor nivel de educación, por lo que nunca hubo muchos episodios reales de rebelión contra la autoridad por parte del pueblo. El 75% de las condenas por brujería se referían a mujeres. Entonces, bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué se la agarrarían, los demonios? Se enfurecían, contra el sexo más débil, débil entre comillas, que en ese momento disfrutaba de muy pocos derechos en comparación con los del hombre. Y entonces para eso hay que considerar que la Inquisición nació en 1231 con el objetivo de erradicar las herejías y en realidad no de expulsar a aquellos que practicaban realmente satanismo. Algunos cultos distintos del cristiano seguían practicándose en los hogares domésticos y no había forma de saber qué hacían las mujeres solteras en sus hogares. Y tiene que ver con esto, buena parte de esta cuestión femenina con respecto a la Inquisición. La obsesión por destruir los cultos paganos llevó a la Inquisición a perseguir a las mujeres solteras, jóvenes o ancianas, y en la práctica sobre los temas más aislados, y donde era difícil encontrar pruebas, además de la inocencia de la gente. Cualquier sospechoso de acciones contrarias a las permitidas por la Iglesia terminaba en el tribunal y en la sala de tortura. Y hacia el año 1970 recién se pudo obtener una estimación bastante precisa sobre cuántas brujas fueron asesinadas. Brujas entre comillas, ¿no? Es decir, aquellas que fueron juzgadas como tales. Y Norman Cohn y Richard Kickford, por nombrar algunos, estudiaron los registros judiciales y encontraron que el total de ejecuciones ascendía a 12.000. Pero bueno, estos son los números registrados, teniendo en cuenta que la Iglesia actuó muchas veces en secreto. Se podría calcular alrededor de 100.000 juicios iniciados por brujería, dado que esos juicios terminaron la mitad de las veces con sentencia de muerte. Es probable que el número real de ejecuciones sea de alrededor de 50.000. Pero después vamos a ver bien los números que se encontraron en los archivos, ¿no? Bueno, con el tiempo, como ya dijimos antes, la Inquisición fue aumentando la dosis
Y su método funcionó, el terror se extendió entre la multitud y para aumentar el número de fieles y disminuir el de los paganos, hizo lo que la iglesia propuso con los conquistadores, ofreció cebo y humo, digamos. De repente el diablo comenzó a estar por todas partes. Las mujeres eran sus víctimas favoritas. Les dio una larga vida, la capacidad de matar con los ojos, de secar las cosechas en tormentas y hambrunas. Una muerte inexplicable indicaba que había una bruja cerca. A menudo estaban flanqueadas por animales malvados como búhos, cuervos y gatos. Hubo un genuino exterminio de gatos en ese momento, lo que terminó en la propagación de la peste negra. Y bueno, la ideología popular crearon pócimas mágicas, impusieron maldiciones a distancia y se reunían los sábados en los sabbat o en los aquelarres. Y bueno, esto no quita que no existieran satanistas, ¿no? Pero es como que aumentaron el número y generalmente aquellos que fueron tildados de brujas y brujos, porque también los hubo varones, realmente muchas de las veces simplemente eran gente que sabía manejar hierbas, que curaba, es decir, que tenía algunos conocimientos pero que no eran satanistas. Los satanistas reales sabemos que siempre estuvieron muy a tope y no fue el caso de que hayan muerto por la Inquisición. Bueno, también esto tenía que ver bastante con, variaba según el territorio, no era lo mismo. Por ejemplo, en Italia y en Portugal fue bastante leve el asunto en comparación con otros lugares como España, por ejemplo, y los países germánicos o anglosajones. Sobre todo porque estos últimos, es decir, los germánicos y los anglosajones, tenían el tema que se dio hacia final de esta época inquisitorial, el asunto del protestantismo. Obviamente entonces era una herejía y eso aumentó la cantidad de procesados y demás. Y en España se le dio mucho poder a los reyes católicos, es decir, ellos pasaron a administrar, digamos, a la Inquisición local, porque claro, también eran un peligro, no solo para la iglesia, sino para las monarquías. Y en el caso de los reyes católicos, estaban con todo, primero, el tema de la unificación de los reinos, que en un principio fue un poco endeble hasta que se fue haciendo cada vez más fuerte, y la lucha interna que había contra los moros, contra el tema que terminó con la expulsión de los judíos, porque en los otros países ya habían sido expulsados y en España todavía no. Entonces, necesitaban tomar un poder todavía más sólido, que se lo dio el tener la Inquisición en sus manos, y sobre todo con Torquemada a la cabeza. Así que vemos cómo fue un instrumento de poder, ¿no? No era una cuestión religiosa, básicamente. Y bueno, para ser bruja, por ejemplo, había que tener al menos 13 años. El número ya dice algo, ¿no? Bueno, que es más o menos la época en la que, digamos, una niña ya se transforma en mujer, es la época de la pubertad, la época en la que se pasa a ser mujer, ¿no? Entonces calculaban ponían esa edad como tope. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Las niñas comenzaban el camino de las impuras. Las ancianas y enfermas, incapaces de defenderse, fueron las más acusadas. Pero incluso, bueno, chicas jóvenes atractivas, porque además también dentro de las torturas se incluían varias cosas, entonces entraron, digamos, en el tema de las sospechas, porque eran consideradas tentadoras.
Y sobre todo porque en ese momento histórico todo el tema sexual era un tabú, entonces ya simplemente con tener ciertos atributos y ser medianamente bonita ya era un problema para los curas y los sacerdotes, entonces ya estaban acusadas. Por ejemplo, Juan Crisóstomo afirmaba que toda brujería proviene de la concupiscencia de la carne, que en las mujeres es insaciable, decía. Y un obispo italiano aumentó esto en el siglo XVII, declarando que por cada mago o nigromante hay 10.000 mujeres. Por los engaños del diablo, por la naturaleza de las mujeres, porque las mujeres son más crueles, por su vanagloria, por la tendencia al pecado, al amor y al odio. Y esto, siglo XVII estamos hablando, no es Edad Media. Bueno, pero después tenemos, por ejemplo, que la peste, que fue una gran plaga en la Edad Media, no se consideró obra de las brujas. De hecho, era una enfermedad tan extendida que para poder encontrar un chivo expiatorio, digamos que no le servía porque era algo que abarcaba mucho espacio, digamos. Entonces había que buscar un responsable externo. Y entonces, bueno, se culpó y se dijo que había unos infectadores que eran los sospechosos de ungir las casas para transmitir la enfermedad a propósito. Cuando en realidad lo que pasó fue que, como condenaron a los gatos, sobre todo los negros, los gatos no controlaron las plagas y que venían con las ratas, bueno, con varios animalitos y bueno, se propagó la peste. Bueno, si por ejemplo un hereje, porque teníamos lo siguiente, al hereje lo torturaban, es decir, cabe la pregunta, ¿no? Si siempre el hereje terminaba en la hoguera o colgado, que eran las dos formas de castigo. Bueno, no. Digamos, la serie de torturas terminaba cuando el condenado declaraba, traducido, creo en lo que cree la Santa Madre Iglesia. En ese caso, no terminaba en la hoguera, sino que cumplía una serie de penas que eran leves en la primera fase de la Inquisición, que eran oraciones, ayunos, peregrinaciones. Bueno, el acusado era obligado a caminar con una túnica amarilla, porque el amarillo es el símbolo o el color de la culpa, con dos cruces rojas dibujadas, una al frente y otra atrás. Si el hereje era reincidente, tenía una falta grave o se negaba a arrepentirse, ahí lo ejecutaban. Y la ejecución más común era la estaca. Es decir, se rociaba a la víctima con brea o se lo rodeaba de leña, se lo ataba contra un poste sobre una pila de madera. Y puede sonar cruel, pero hubo sentencias peores, como estar encerrados en una celda subterránea sin aire ni luz, donde ni siquiera se podía uno sentar. Es decir, María era como una especie de estar enterrado vivo. Y bueno, pasaron a la historia varios inquisidores, como los más famosos, y estos inquisidores fueron educados y dedicados a la causa. Se requería además formación jurídica para ejercer la profesión, pero para la acción sobre el terreno se apoyaban en libros famosos sobre el tema. Y hay que recordar que en ese momento no había muchos libros impresos en circulación. La imprenta de tipos móviles de Gutenberg se introdujo en Europa en 1455, o sea que hacia la última parte, digamos, de la Inquisición, o la parte más cruel también, ¿no?
Y el primer manual es la Practica Inquisitionis Hereticae Pravitatis del fraile dominico Bernardo. Y después tenemos las instrucciones de Torquemada, que continuaron dictando la ley en España hasta el año 1800. El primero, el libro de Bernardo, inspiró otras dos obras. Una enorme, que es el Manual de la Inquisición, que recogía artículos sobre la fe, las herejías y las tareas de los inquisidores. Y después está uno que es muy famoso, que es El Martillo de las Brujas, o De Malleus Maleficarum, que fue publicado en el año 1487. Y además del de Torquemada, que fue el inquisidor más activo de la historia, hubo algunos elementos conocidos que pasaron a la historia como cazadores de brujas. Y bueno, algunos fueron Nicolás Eymerich, Nicolás Jacquier, Giulio Antonio Sartori, Nicolas Remy, Pierre Delancre y Heinrich von Schultheiss. Esos fueron los más famosos. Y también tenemos brujas famosas. Y las mujeres condenadas a menudo eran mujeres que estaban mentalmente inestables y por lo tanto tenían comportamientos inexplicables o prácticas mágicas reveladas para ser condenadas, o religiosas como haber tenido estigmas. Y entonces había de todo, había gente que estaba mal de la cabeza, que se comportaba extrañamente y eso hacía pensar que estaban posesos. Otros que seguramente habrán tenido algún tipo de contacto con entidades o como fuera, en forma inconsciente, sin quererlo incluso, y por eso también tenían comportamientos extraños. Y después, como ya mencionamos, algunos que podían manejar lo que hoy podríamos llamar los chamanes o conocedores de hierbas y demás, y algunos podían tener alguna también manifestación religiosa. Entonces todo eso fue a parar a la hoguera. Y tenemos, por ejemplo, a las brujas de Tiora, que durante un par de años el campo de Liguria en Italia había estado con una hambruna terrible, y en 1587 dos vicarios de la Inquisición iniciaron una de estas cacerías despiadadas contra los responsables de lo que consideraban una maldición, unos pobres plebeyos que vivían en los suburbios, acusados por los ciudadanos de reunirse en una cabaña en las afueras de Triora para realizar ritos satánicos. La situación se salió de control y se convirtió en una verdadera psicosis, y comenzó con 20 mujeres torturadas y obligadas a denunciar a sus cómplices. Y a partir de ahí se extendieron las sospechas, se crearon envidias y acusaciones con poco fundamento en los pueblos. Y el día que el pretor Giulio Scribani llegó como enviado especial, los arrestos aumentaron dramáticamente, incluso cubriendo algunos pueblos cercanos. La cosa alcanzó tal violencia que hasta la iglesia se desconcertó y ordenó el cierre del juicio en 1589 tras 2 años de terror. Porque lo que vemos es esto, que empieza con una cosa que puede tener la sospecha de que sea algo raro, algo satánico, demás, pero empieza una psicosis colectiva. Empiezan las delaciones por envidias, por luchas internas dentro del pueblo, dentro de las familias, y termina en una cosa totalmente desmadrada. Por eso, la mayoría de las víctimas no tenían seguramente nada que ver con nada de lo que se les inculpó, y aquellos que realmente sí estaban metidos en ritos extraños, seguramente siguieron de largo. El caso icónico que tenemos es el de las brujas de Salem, que es el más famoso, que también está en obras literarias, en películas. Salem está en Nueva Inglaterra, que es lo que ahora es Massachusetts, y en 1692, o sea, fijémonos la fecha, ¿no? Ya estamos hablando casi el año 1700, no es Edad Media. Algunas niñas fueron acusadas de ser seguidoras del diablo o incluso ser poseídas por el diablo.
Y según la gente, fueron las propias niñas las que revelaron que fueron golpeadas por el mal de ojo. Después de todo, bueno, no podía ser de otra manera. Y a menudo se comportaban de manera extraña, caían en trance, se arrastraban por el suelo, debajo de los muebles, entraban en los agujeros y hablaban de forma incomprensible. Bueno, entre los 4 primeros detenidos por la Inquisición también había una mendiga, anciana, sorda, y que a menudo hablaba sola. Como en el caso de Triora, la situación creció rápidamente y se convirtió en una histeria total. Las acusaciones flotaron y comenzó una de las casas de brujas más sangrientas. Alrededor de 50 fueron torturados, incluidos niños y ancianos. 19 personas, 6 hombres y 13 mujeres, fueron ejecutados y 4 acusados murieron en prisión. Las muertes se dictaban en la horca, pero hubo un anciano que se negó al juicio y fue aplastado directamente entre 2 rocas. Bueno, esto es bastante famoso, el tema de las brujas de Salem es lo que primero surge cuando uno piensa en la Inquisición. Y la última bruja condenada fue en el año 1782, Anna Golding, que fue en un juicio celebrado en Suiza. Ya era la plena Ilustración esto, o sea, 1782. Y las causas que la llevaron a la muerte fueron las mismas que en la Edad Media. Y su terrible experiencia comenzó cuando su hijo, nacido en secreto, murió en circunstancias misteriosas, lo que le costó una condena por infanticidio. El clímax de todo esto se alcanzó en 1780. Contratada por un médico, durante un paseo le dio una galleta a la hija del médico, y al parecer el bebé empezó a llorar. Después hubo otros hechos de bruja, entre comillas. Se le encontraron alfileres en la comida de la niña varias veces y la niña también fue víctima de convulsiones. Entonces, el 13 de junio de 1782, con 32 votos a favor y 30 en contra, Ana fue decapitada por brujería. Y esa fue la última bruja condenada y ejecutada. Entonces, bueno, ahí vemos cómo con un pretexto religioso de luchar contra la herejía, de llevar a la gente por el buen camino, tenemos cómo se eliminó un montón de gente que molestaba en algún punto, que le molestaba al vecino, quizás ni siquiera eran realmente peligrosos, pero se puso en marcha una maquinaria de delaciones, de confiscaciones, de control, de terror, de cómo tener a las masas aterrorizadas. Bueno, lo que ya sabemos que está en la agenda, ¿no? Y eso fue la Inquisición, y en cada lugar se vivió de una manera diferente, según las necesidades del lugar, según las necesidades de los monarcas, según las necesidades de la iglesia local también. Pero bueno, ahí está, aunque se pidió perdón en la época de Juan Pablo II, sucedió y fue atroz. Y lo peor de todo es que fue injusto, porque la verdad es que fue un gran teatro la forma en que se persiguió a la gente. Nada lo justifica, pero si hubieran perseguido satanistas, tampoco se justifica que los hubieran torturado y asesinado, ¿no? Con perseguirlos y condenarlos, suficiente. Pero ni siquiera ese fue el caso. Así que bueno, un punto más en el mapa y seguimos avanzando en esto que ya estamos de pleno, en lo que es Vaticano, papado, prácticas religiosas, prácticas que también son religiosas, son satanistas porque es una religión. Digamos, prácticas de diferentes religiones y luchas entre religiones también.